Buenas tardes, un gusto saludarlos el día de hoy, 9 de julio del año 2020. El motivo del presente video es para darles a conocer que el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial Peruano la resolución ministerial 126-2020-TR, por medio del cual establecen o determinan la posibilidad de que se pueda ampliar la suspensión perfecta de labores de aquellos trabajadores que se han encontrado en esa condición hasta antes de la ampliación del estado de emergencia sanitaria que se ha dado hace relativamente poco. Eh, en primer lugar, saludar de manera positiva la buena intención normativa. Me refiero al contenido de la resolución ministerial 126-2020, que era algo que nosotros ya habíamos estado manifestando que era necesario e imprescindible eh, eh, que el Estado cumpliera con esa condición de poder emitir una resolución o una norma que establezca la ampliación de los parámetros de la suspensión perfecta de labores que estaba contenida en el Decreto Supremo 003-97-TR, que está contenida en el Decreto Supremo 003-97-TR, que establecía que establece, perdón, que el plazo de suspensión perfecta de labores es de 90 días como máximo, ¿no? De allí que en un video anterior nosotros habíamos estado manifestando que había la preocupación de que vencidos esos 90 días, con esta ampliación del estado de emergencia sanitaria, ¿qué es lo que iba a pasar con los trabajadores? Y urgía definitivamente una disposición legal que aclarara eso al respecto. Si bien ha demorado la resolución ministerial en emitirse, no menos cierto es que ya está. Por consiguiente, el trabajador que ya ha cumplido o estaría por cumplir 90 días de suspensión perfecta de labores, el empleador tiene el derecho de poder ampliar esa suspensión perfecta de labores hasta que termine el estado de emergencia e incluso un mes adicional, porque así lo establece la resolución ministerial 126-2020. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué genera? Tranquilidad en los trabajadores, porque muchos trabajadores estaban preocupados porque ya se les había dado los 90 días de suspensión perfecta, que era el plazo máximo establecido en el Decreto Supremo 003-97-TR. Y luego de eso, ¿qué iba a pasar? Había un vacío. Muy bien, con esta resolución ministerial 126-2020, lo que están haciendo es ampliar ese plazo de suspensión, y no solo eso, sino es asegurar, ¿no? Reservar, digamos, el puesto de trabajo de aquellos trabajadores que hayan estado pasando ya por este proceso de suspensión perfecta de labores. Ahora bien, eh, puede sonar preocupante, voy a explicar que no lo es tanto, puede sonar preocupante el hecho de que esta facultad, a través de la resolución ministerial 126-2020 de ampliar la suspensión perfecta de labores hasta un mes posterior a que termine el estado de emergencia sanitaria, es íntegramente facultad del empleador. Es decir, solo basta con que el empleador le comunique al trabajador, ¿no? Que va a ampliarle la suspensión perfecta de labores para que esto tenga efecto y lo puede hacer por cualquier medio, incluso los medios digitales, ¿no? Entonces, esto podría de repente preocupar a los trabajadores porque ya no se les está haciendo consulta a ellos. Bien, no debemos perder el panorama siguiente, ¿no? La mayoría de procesos de suspensión perfecta o de procedimientos de suspensión perfecta que han iniciado los empleadores en virtud del Decreto Supremo 011-2020, TR, están siendo rechazados en su mayoría. Esto porque básicamente no han cumplido con demostrar el decaimiento económico patrimonial o no han cumplido con lo establecido por la disposición legal que determina que debe haber una negociación previa antes de tomar estas medidas, ¿no? Entonces, en virtud de esta ausencia de formalidad en el procedimiento, es que muchas están siendo rechazadas. Entonces, las que están siendo avaladas, las que están siendo aprobadas por la autoridad de trabajo, eh, incluyen, ¿no es así? Solamente a aquellas en donde sí haya existido una negociación, en donde sí se haya demostrado un menoscabo patrimonial que ha motivado a que la autoridad de trabajo finalmente termine aprobando ese pedido del empleador sobre la suspensión perfecta de labores para un grupo de trabajadores. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, se entiende que entonces los trabajadores que han estado incluidos dentro de esa suspensión perfecta que ha sido aprobada por la autoridad de trabajo
han tenido seguramente que pasar por el proceso de negociación previa para efectos de finalmente determinar su situación con respecto al empleador. Así que, si lo vemos desde ese punto de vista, no creemos que sea atentatorio. Pero hay que aclarar algo que es importante. Esta prerrogativa que le están dando al empleador de poder ampliar la suspensión perfecta de labores hasta por un mes posterior a la culminación del estado de emergencia sanitaria, solamente aplica en aquellos casos en que los empleadores ya hayan enviado a suspensión perfecta de labores a sus trabajadores y esa suspensión perfecta de labores esté en camino a la aprobación o ya haya sido aprobado previamente. Por consiguiente, cuidado con lo que decimos en este momento, por consiguiente, aquellos procedimientos en donde la suspensión perfecta solicitada por el empleador haya sido rechazada y quieren iniciar un nuevo procedimiento de suspensión perfecta de labores, tendrá que ceñirse a las reglas de juego establecidas en el Decreto Supremo 011-2020-TR. Esto es, agotar las vías alternativas previas a la suspensión perfecta de labores, negociar con los trabajadores y en función de eso determinar y definir en todo caso las condiciones en las que tendría que darse esa suspensión perfecta de labores. Entonces, esta disposición no es aplicable a todos, es solamente aplicable a aquellos que tienen, ¿no es así?, o ya han hecho un proceso de suspensión perfecta de labores aprobado, ¿no?, y que desean ampliar ese plazo hasta que culmine el estado de emergencia o hasta un mes después que culmine el estado de emergencia. Entonces, los empleadores a los que se les ha rechazado los procedimientos de suspensión perfecta de labores, ¿pueden iniciar un nuevo procedimiento? Por supuesto que sí, pero necesariamente van a tener que cumplir con las reglas de juego del Decreto Supremo 011-2020, que como volvemos a repetir es haber utilizado las vías alternativas, la licencia con goce de haber, el descanso vacacional, la reducción de la remuneración, la reducción de jornada de remuneración, el teletrabajo o trabajo remoto, cualquiera de esas cosas, ¿no? Cualquiera de esas alternativas, perdón, y las haya negociado con el trabajador, ¿no?, para posteriormente aplicar la suspensión perfecta de labores. Entonces, no han cambiado las reglas de juego, tengan cuidado con eso, no han cambiado las reglas de juego con respecto al Decreto Supremo 011-2020, solamente se les está dando la prerrogativa de la ampliación de la suspensión perfecta de labores a aquellos empleadores que hayan tenido ya un procedimiento de suspensión perfecta de labores que haya sido aprobado por la autoridad de trabajo y que necesitan ampliarlo porque se amplió el estado de emergencia sanitaria. Esa ampliación del estado de emergencia sanitaria, ¿no?, le permite a ellos ampliar la suspensión perfecta hasta un mes después del estado de emergencia sanitaria y solo con la comunicación a sus trabajadores. Eso es lo que queríamos aclarar, ¿no?, para efectos de deslindar posibles confusiones que podrían darse en su interpretación. Muchas gracias. Un abrazo para todos.